verbo hebreo tiene que ver con raíces, ¿sí? ¿No? Con raíces, o con construcciones o edificios, como se trabajaba antiguamente en el hebreo, ¿no? Ahora estoy haciendo mi lección. Para el verbo hebreo, lo más importante no es el tiempo, lo más importante es el estado, ¿no? El estado completo y el estado incompleto. El estado completo tiene que ver con el verbo perfecto y el estado incompleto con el verbo imperfecto. De allí que uno puede traducir el imperfecto en pasado, en presente y en futuro. Lo que se tiene que ver es que hay una acción todavía no terminada o acabada, o sea, una acción incompleta, ¿no? En el imperfecto. En el imperfecto. Pasado. Pasado, presente y futuro. Pero lo que se tiene que ver es que no sea una acción acabada, sino que es una acción que se está realizando. El imperfecto. El imperfecto. Cuando tú hablas del verbo perfecto, es la acción Ya se hizo. acabada, ya se hizo. Recuerden que ahí no tiene que ver mucho el tiempo, sino el estado, la realización, ¿no? Por eso, el estado acabado tiene que ver con el perfecto y el estado incompleto, ¿no? Tiene que ver con el imperfecto. Esa es la mentalidad hebrea, ¿no? Cuando hablamos del participio, por ejemplo, mayormente se trabaja como si fuera el presente, ¿no? Aquí uno habla, por ejemplo, de las raíces del verbo, ¿no? De las raíces del verbo. Tenemos el cal, tenemos el nifal, ponemos aquí el simple, ¿por qué? Porque este es, por ejemplo, cuando uno dice daba, ¿no? Daba, ¿no? Simplemente ese es el cal, ¿no? O sea, tercera persona del perfecto, ¿no? O sea, cal, ¿no? Cuando uno habla del nifal, está hablando del pasivo simple, ¿no? Del pasivo simple. Aquí está ni fa, ¿no? Que después con la flexión de los verbos uno lo va a poder entender mucho mejor. Cuando uno habla de estos tres que están aquí, estamos hablando de una acción intensiva, ¿no? Está piel, está cual y está shitpael. Hablamos de piel, es un activo intensivo, ¿no? Un activo intensivo. Hablamos de cual, es un pasivo intensivo. Y cuando hablamos de shitpael, es un reflexivo o una reflexión intensiva. Cuando hablamos de estos causativos, ¿no? Estamos hablando de jifil y estamos hablando de jofal, ¿no? Jifil es un activo causativo y jofal es un pasivo causativo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos el perfecto de cal, aquí cuando trabajamos el perfecto de cal, y leemos, por ejemplo, en la tercera persona del singular, kata, entonces allí está la raíz de cal. ¿Ya? Que si queremos trabajarlo correctamente, con las expresiones ahí, haríamos eso, cal. ¿Ya? Cal. ¿Ya? Trabajaríamos, por ejemplo, con los pronombres que ya hemos aprendido, ukata. Él escribió. Ahorita la Hemos puesto un capis, sí, para trabajar de acuerdo a la realidad del cal con las expresiones que vamos a trabajar. solo para eso. Claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú dices ucatal, entonces él escribió, tercera persona del singular, pero como decíamos, el verbo, el hebreo moderno, ya se trabaja de la primera persona hacia delante. El hebreo antiguo sí tenía que ver con, claro, con la tercera persona del singular. Entonces, ahora en el cal, por ejemplo, dice del perfecto de cal, entonces trabajaría ani, kata, ata, kata, at, kata, hu, kata, hi, katepa. Y leían yo, tú, él, ¿no? Y ella, por supuesto, ¿no? El plural
sería anahnu, katahnu, aten, katahten, aten, katahten, gen, katebu, gen, katebu. Nosotros escribimos, ustedes escriben para mujer, ellos escribieron, ¿no? Y ellas escribieron, ¿no? Entonces, ese sería el caso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El caso. Entonces, el nifal ya tendría que ver, por ejemplo, con, se le pone la N adelante, por ejemplo, para hablar del verbo llamar, ¿no? O sea, en el perfecto sería nishmarati. Como dice, nifal con la N adelante sería, por ejemplo, ani nishmarati, ¿no? Yo fui guardado, ¿no? O sea, igual, como todas las raíces tienen que ver con el comienzo y la lectura que hagamos de los verbos. ¿Acá? O sea, eso implicaría que siguiéramos realizando más cursos, ¿no? Pero por ahí algunas pautas como para ir entendiendo, ¿no? Las raíces, ¿ya? Poco a poco. Pero por ejemplo, un ejemplo con piel, nos interesa porque hemos estado aquí hablando de lavar, ¿no? Un ejemplo con el perfecto de piel y que suena bonito, ¿ya? Sería, por ejemplo, ani dibarti, ¿no? Yo hablé, traducido en ata dibarta, ¿no? Tú hablaste, ¿no? A dibar, tú hablaste, para femenino, ¿no? Who diber, él habló. He dibra, ¿no? Ella habló. Anaknu, recuerden los pronombres, anaknu dibarnu, ¿no? Nosotros hablamos, pero ahí también se puede decir nosotras hablamos. Aten dibartem, vosotros hablasteis. Aten dibartem, vosotras hablasteis. Gen, recuerda el gen, dibru, ellos hablaron. Gen, dibru, ellas hablaron. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí está la cuestión de pie, ¿no? Si uno dice yo hablé, es porque estoy constantemente hablando, ¿no? Yo hablo, ¿no? Yo hablo o digo un determinado discurso, por ejemplo, ¿no? Y hablo, ¿no? O sea, la intensidad del hablar, ¿no? Yo hablo bastante, ¿no? O sea, entonces, esa es la acción intensiva, ¿no? Pie, así tendría que ver también con cuál es pasivo. Hilpael, que decíamos, es reflexivo, una acción reflexiva, pero intensiva, ¿no? Y cuando viene el causativo es un activo causativo, pero también hay un pasivo que es hofal, y donde siempre se comienza con la O, hofal, de hofal. Por ahí sería una introducción a los verbos. Hofal es un pasivo causativo. Hofal. Hofal es un pasivo causativo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos a Hofal, el perfecto de Hofal, con el verbo acortar, ¿ya? Por ejemplo, ani huxarti, en Hofal o Hufal, ¿no? Yo fui acortado, yo fui acortada, en femenino, ¿no? El pasivo. Ata huxarta, ¿no? Tú fuiste acortada, ¿no? A huxar, tú fuiste acortada. Huxar, él fue acortado. Fi huxar, ella fue acortada. En el plural, por ejemplo, anaknu huxaron, nosotros fuimos acortados. Aten huxarten, vosotros fuisteis acortados. Aten huxarten, vosotras fuisteis acortadas. Gen huxeru, ellos fueron acortados. Y gen huxeru, ellas fueron acortadas. ¿Ya? Pasivo.
Este es el ejemplo, ¿cierto? Pasivo. El activo sería diferente, ¿no? ¿Verdad? Ahí está en COFA, ¿no? Esto sería el estudio ya exclusivamente de verbos que tienen que ver con todas estas raíces, ¿ya? Solamente como para que ustedes tengan una visión panorámica de lo que ya uno trabajaría con todas estas raíces, que tienen que ver también con el participio, tienen que ver con el infinitivo, mucho de ello tienen que ver con un sustantivo activo. Entonces, la idea es que las raíces nos van a llevar a un estudio mucho más completo del verbo hebreo. Entonces, eso como para tener simplemente una visión, ¿ya? Para los hebreos que continúan siendo firma de esa frontera. Ya, eso, hasta ahí no se queda un cuarto.